Hablemos de política, es el tema de Julio Bárbaro. Composición, La Vaca. La República Argentina, en el 1966, que fue el ensayo, lo definió y lo reformuló en el 1976. ¿Qué es lo que definió en el 66 y reformuló en el 76? Que la política pasaba a ser un adjetivo calificativo despectivo. Ese hace política. José Alfredo Martínez de Oz es uno de los más grandes cabrones que armó eso, y los milicos también. En esa jugada, sobre el 2014, por ahí oigo algunos que dicen, no, ese tipo hace política. Y me cabreo mucho, porque si hay algo que define, no solo por Aristóteles, sino si hay algo que define a la sociedad, es la polis, y en la polis la política. Cuando decís hablemos de política, estás diciendo hablemos de vida. ¿De qué querés hablar? Primero aclarar que quien hablaba recién tiene suerte, porque a mí después me toca Fernando Iglesias, que me va a criticar. Y yo no sé qué puedo hacer, pero eso está claro, va a ser antiperonista. ¿Vos querés que yo te defienda con Fernando Iglesias? Eso. Perfecto. No. Yo creo que la sociedad argentina no se apasiona por la política. ¿No se apasiona? No. ¿Se apasionaba? Hace mucho. Digo, si nos apasionamos por el fútbol y somos de los mejores del mundo. Y en política, si nos presentáramos en América Latina nomás, no podemos competir con ninguno. Vos vas a Chile, a Brasil, a Uruguay, tienen dirigencia política. Nosotros, los nuestros, suben, se abrazan al poder, quieren ser eternos, se caen y no caminan más por la calle. Digo, esto es una cuestión que es grave. ¿Qué nos deja el kirchnerismo? Nos deja un tema que es duro. Nos deja una noción de los 70, donde Perón era lo equivocado, era Lastresá y López Rega, y ellos, la guerrilla, eran los lúcidos. Con esta visión es muy difícil entrar al futuro. ¿Por qué? Porque entonces ellos te desarman el pasado. Yo digo siempre, el peronismo es una expresión cultural de la clase trabajadora. Son los marginados que ingresan a la historia con Perón. Son más una identidad cultural que un partido político. Eso se da con bronca hasta el 55, viene el golpe, hasta el 66 es el intento del golpe de hacer democracia, no lo logra. En el 66 nace la guerrilla, mi generación. ¿Por qué? Porque nos echan de la universidad y nos obligan nos dicen que va a haber Franco por muchos años, ahí nace la violencia. Yo venía acá, Rosario, digo, yo era dirigente estudiantil en el 63, en el 66 era... Es decir, los que no éramos violentos estábamos aplastados por los violentos. ¿Puedo pararte un segundo? Sí. Él dice que venía en el 66 a Rosario. Busquen en los anales. Sobre junio del 66 viene un gordito a dar una conferencia en la Facultad de Ingeniería y arranca diciendo, en italiano lo dice, el que diseña es un fascista. Era Humberto Eco. Llegó 4 o 5 días antes del golpe y se tuvo que rajar. De ahí en adelante no hubo más instrucción, ni cultura, ni proyecto, ¿no? Yo me acuerdo de los compañeros de aquí, que podría dar los apellidos, que ya no están. Y éramos la corriente católica, ¿eh? Éramos Huelder Rosario, humanismo. Quiero decir con esto, viene el golpe, viene el 76, Perón intenta la unidad. Perón es como Mujica, que fue guerrillero antes, esa etapa es superada y hoy convoca la unidad cuando vuelve. Nosotros no tenemos Mujica. Entonces, ¿qué nos pasa? El kirchnerismo es un movimiento feudal, igual que el menemismo, digamos, que conciben el poder como personal absoluto. Nosotros tuvimos el personalismo de Menem, de Néstor y de Cristina. Bueno, pero y el personalismo se come las instituciones. ¿No es un poco el peronismo así? No. ¿Personalista? No. Ya está desde el nombre, ¿no? No. A ver si entendemos. Perón dice, y entonces está muy escrito, después del hombre, que era él, porque el siglo XX es el siglo de los hombres. Es Gandhi, es De Gaulle, es Churchill, es Hitler, digo, lo bueno y lo malo. Dice, después del hombre viene la organización. La organización vence al tiempo y al número. Solo ella. Perón leía las vidas paralelas de Plutarco. Los que vinieron después no leen ni el Villiquen. Digo, la distancia es infinita. Cuando vos tomás las cartas de Perón, los libros de Perón,
escribe toponimia araucana en el 29. Digo, es otra cosa. Yo fui amigo de Néstor y de Kirchner. No había... Yo me acuerdo que Bergoglio, cuando era cardenal, quería acercarse, que yo lo acercara a Kirchner. Y como Kirchner me decía que no, me decía, su jefe lee a Liederhart. Claro, yo había leído a Liederhart porque eran las cosas, las exquisiteces nuestras. Y yo decía, mis jefes no leen ni el Villiquen, no leen nada. Ahora, pensemos esto, una sociedad con tanto bagaje intelectual que puede dar un Papa y un Barenboim, no tiene políticos de fuste. Bueno, no admiramos la inteligencia, admiramos la viveza. Para ahí un segundo, porque quiero insistir sobre esto del concepto de la política y sobre el concepto del peronismo y sobre la organización que vence al tiempo. Yo no me salgo del río, esto es un continuo. Y si esto es un continuo, lo hablaba con el compañero Rodríguez Sá, lo sigo hablando contigo. Si hay febrero del 46, si hay 52, si hay 73, si hay 76, si hay 89, 90, 91, si hay 2001, el peronismo está en curso, en actor político presente en todos estos hechos. Y con mucha culpa. Por eso, ¿de qué modo asumimos? ¿De qué modo asumimos desde el campo popular? Bueno, las cagadas las hicimos nosotros. Porque Kirchner nos llega ahí por una generación espontánea. Yo estuve en el origen no de es la fisión del átomo. Yo estuve en el origen de Menem y de Kirchner. Suerte. La verdad que tengo para autocrítica. y lo presenté a Héctor Timerman a Kirchner. Así que yo tengo para pagar largo rato. Forrest Gump. Largo Forrest rato. Gump. Forrest Gump. Pero vayamos una cosa. Para que haya libertad, tiene que haber rebeldía. Somos un país con muy poca rebeldía. Muy escasa rebeldía. Cuando empezó el kirchnerismo a hacernos de nosotros el espejo Venezuela, hubo muy pocos empresarios, muy pocos sindicalistas, muy pocos medios, hubo muy pocos que se defendieron. Y vos decís, para que haya democracia, la cuota de rebeldía y de dignidad tiene que ser fuerte. Yo no sé si soy o no soy peronista, en el sentido, claro. Buen momento. Yo repito siempre una frase de Camus que decía, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón, sería el mío. Digo, yo voy por la calle y la mayoría de gente que me para me dice, yo no soy peronista, pero a usted lo respeto. Con lo cual, yo quiero ir al psiquiatra y decirle, ¿se corrió el otro o me corrí yo? Uno de los dos se corrió. Pero creo que el peronismo fue un aporte. Y ojo, el peronismo es clase trabajadora productiva. El kirchnerismo es intelectuales y empleados públicos. Es absolutamente improductivo. El peronismo no fue la violencia, ni fue el resentimiento. Y es muy jorobado que eso, que es una parte importante de la Argentina, el peronismo, se termine muriendo en manos del kirchnerismo, que es el resentimiento del pragmatismo. Porque los Kirchner nunca ni pelearon contra la dictadura. Esto es como el malo de Berbisky, a quien Galimberti le decía, ¿qué habrás vos si la dictadura no te tocó ni el timbre? Acá tenemos un montón de malos que nunca fueron presos. Entonces los que tuvimos prófugos, tuvimos secuestrados, lo miramos y decimos, estos inventaron una historia. Ahora, en esa ficción del invento, el kirchnerismo compra el resentimiento. Y esto es Cristóbal López, Lázaro Báez, un montón de negocios defendidos por Carta Abierta y Página 12. Ese aquelarre hay que superarlo. Y lo tenemos que superar los peronistas, los radicales, los socialistas, los liberales. Y en eso lo que decía Rodríguez Sá recién es clave. Es la noción que plantearon Perón y Balbín, que tenemos que heredar eso, no los que Perón expulsa de la plaza porque dicen que el poder está en la boca del fusil. Sobre esto como con vos se puede mirar para atrás, el primer gobierno de Perón tiene un par de características fenomenales. La primera, cuando se hace, Espota lo escribió esto, cuando se hace el currículum vitae de la Cámara de Diputados, la mitad eran analfabetos, eran militantes, y eran de algún gremio o eran de alguna sociedad, y era el venimos. Y eso está en la conformación del primer gabinete. El primer gabinete de Perón es totalmente amplio.
hay Pero de talento, ¿no? Sí, sí, Había también. aplaudidores. No, no, es totalmente amplio. Sí. Elige de lo que le dan lo mejor. O de lo que le queda Era de Carrillo, era Miranda, era Borlengui, era el Tuco Paz, era... Sí, sí, sí. Bueno, todo ese manejo es... Yo tengo una frase muy loca. Se pudo hacer el 17 de octubre porque no había peronista. Si no, no se hubiese podido hacer. Pero todos ellos conforman el primer peronismo. Lo que pregunto es, para la reformulación sobre el 2015, ¿no habrá que abrir un poco la cancha como hizo el viejo? Sí, pero desde ya. Pero tenemos un Bueno, ingrediente. eso es un frente. ¿Qué frente sería? Para mí, primero tiene que haber un diálogo. Primero apasionarlos por la política. Esto que estamos haciendo, digo, está volviendo a la política de Argentina. En la televisión, en los medios, hasta en el humor tienen que poner la política. Sí, tiene rating. Ahora, tenemos que ser capaces de escribir cuál es la diferencia y el acercamiento entre el peronismo, el liberalismo, el socialismo. Es decir, vos fíjate que hay resentimiento y no hay ideas. Se escribe y se lee muy poco. No hay pensadores, ni tomamos la política por el pensamiento. Yo te diría, básicamente, en la Argentina, la política, los cargos políticos son más rentables que el agro y la industria juntos. Entonces generan mafia. Es decir, vos tomás a los personajes no son ni peronistas ni radicales, personajes que se agarraron la gobernación a un cargo. Es decir, lo que dice Rodríguez Sá es perfecto, pero ¿cuántos Rodríguez Sá hay? Porque con la misma cantidad de dinero hay tipos que no harían nada. Vos sabés que yo no tengo nada que ver con la iglesia, sin embargo, cada vez que puedo rezo, porque en la provincia de Santa Fe se hace una reforma constitucional, no cambien eso de que no hay 2 mandatos seguidos, porque una de las cuestiones que nos viene salvando de varias locuras es esa. Ojalá en el país sea así también, y volvamos a uno de 6, y hasta luego. Por decir que en Formosa y Santa Cruz hay reelección eterna. Y ahora me pregunta la periodista qué opina de Máximo. Digo, estoy en contra de la monarquía hereditaria, ¿qué voy a decir? Bueno, pero volvamos al eje. Con los Kirchner, que es finalmente lo que se habla porque la realidad está puesta ahí. ¿Ha habido una sujeción de la política al chupamedismo? Sí, claro. ¿Murió la política? ¿Cómo? En la reivindicación de la palabra, de lo que hablo, de lo que te planteé, sacarla de adjetivo calificativo y ponerla en oficio político. ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que, en principio, el poder debe terminar de ser el espacio de la prebenda. Porque mientras el Estado sea el lugar Juicios de la... residencia de nuevo, ¿sí? Juicios de residencia de nuevo. Vos te encontrás a los tipos que decís, vos si sos oficialista, sí. ¿De qué trabajás? Y cuando te dice de qué trabajás, sabés lo que piensa. Digo, hay una dependencia económica del poder. Tenemos que volver al debate de ideas. En serio, los partidos tienen que ser instituciones. No puede haber el menemismo, el nestismo, el cristinismo. Seguimos personas. A vos te mataron porque el barbarismo es otra cosa. No, el barbarismo es otra cosa. Digo, si no logramos hacer un primus inter pares, si no logramos que el que gane la elección sea primera minoría y esté obligado a negociar, nosotros tenemos la estupidez en la cabeza de que tiene que haber gobierno fuerte. Si el gobierno es fuerte, el pueblo es débil. Necesitamos un gobierno débil para que el pueblo sea fuerte, no tenerle miedo a que tenga que negociar. Digo, hoy un diputado es un pobre tipo que levanta la mano y cobra un sueldo. No habla, no lee, no escribe, no piensa, nada. Eso es dicen lealtad. Lealtad a Cristina. Yo digo, lealtad al hombre es el perro, a veces el caballo, pero el hombre es leal a la idea. Me parece que... Gracias en nombre de los caballos. Pero lo digo en serio, digo, tenemos que festejar la idea, el pensamiento, la rebeldía. Digo, tenemos que enamorarnos de la política, es el espacio de lo colectivo. Yo a veces me enojo con los empresarios porque los empresarios nuestros vos sabés que no son de lo mejor del mundo, ¿no? Porque ellos tienen IDEA y la Fundación Mediterránea, que son 2 lugares donde la noción es que lo económico es más importante que lo político. Lo económico, digo, lo político es el espacio donde vos pensás el futuro de tus hijos. O rompe el egoísmo y entonces somos capaces de soñar un futuro colectivo,
o nos encerramos en el egoísmo y terminamos en el carguito, fíjate. Es muy triste esto. Pero no somos capaces. Vos lo ves a Lula, a Dilma, a Bachelet, a Piñera, a Sanguinetti, a Mujica. Yo lo escucho a Mujica. Yo te digo, si uno de los ex de los países hermanos viniera, yo voto con las dos manos. A mí me preguntan, ¿cómo quiere su presidente? Yo digo, que cuando yo lo vea parado al lado de los otros, el mío no me dé vergüenza. Ya esto... Yo te aviso que vos estás por un stand-up. Estás por un stand-up. Estás a un aplauso cada 2 minutos, más o menos. Bueno, pero ¿qué culpa tiene en esto el peronismo? ¿Cuál es el gradiente de culpa? ¿Aumenta, baja? No, el peronismo fue un gran aporte y fue una escuela de cuadro. Como el no peronismo no construyó nada, el peronismo terminó siendo como una marca de hamburguesas que era rentable porque arrastraba votos del pasado. Después Perón vino Frondizi, que fue un proyecto en serio. El alfonsinismo, vos fíjate una cosa, yo entro de diputado en el 73 y en el 83. Cuando llegué en el 83, uno me codió, que volvía conmigo, éramos 3 que volvió, me dijo, al lado de esto, el 73 era Harvard. Y digo, había bajado mucho, pero vos fíjate, la renovación peronista, la coordinadora radical, que es mi generación, sí, mueren en la ambición de los negocios. Es una generación que tendría que ser la que hoy estuviera gobernando. Sí. Había 8 o 10 de cada bando, radical y peronista. Convenio Cotino-Siglia como un eje para entendernos de qué se habla. ¿No? Lo conspirativo. Porque sigue estando en los dos lados, ¿no? Cuando yo entro de diputado, siento y me dicen, se inventó el operador político, ya no somos todos políticos, está el operador, que es el tipo que negocia entre el poder de las empresas y el poder del Estado. Pero un lobby. El lobista. Yo creí que los políticos íbamos a desalojar al lobista. Los lobistas nos echaron. Y si vos soñabas política, escribías política y pensabas política, te miraban como diciendo, este molesta, y te corrían. Y eso fue así. El menemismo te sacaba porque eso molestaba. Y el kirchnerismo ya no era si pensabas política, era si no obedecías. Por eso, yo a veces digo, porque hay que ponerle una cuota de humor a todo esto, yo digo que la presidenta hizo algunos milagros, como convertir a Hugo Moyano en un defensor total de los obreros, y lo hizo muy bien, porque los caballeros y los muchachos se quedaron escondidas, siguieron en la... Y convertir a Héctor Mañeto, que se lo digo a él, en un gran defensor de la libertad de prensa. Pero fue real, porque fueron pocos los que pelearon. Y si en lugar de eso, y en lugar de un Zaffaroni tenemos 3, nos comen la justicia. Estuvimos a un tris de que nos aplasten como democracia. Ahora, el kirchnerismo, que va a quedar chiquito, va a decir que va a quedar... Cuando la señora pida cadena oficial y venga un fotógrafo, una máquina, digo, cuando no esté más en el poder, no hay pastilla de depresión que nos salve. Y cuando el oportunismo es el 90% del poder actual. ¿Qué queda? Página 2 y carta abierta. Ya Feynman, viste, dijo que no le gusta todo. Ya Horacio González lo ve de costado. Ya Berbisky va a decir que además del Papa no la quiere a Cristina. Digo, ya todo este grotesco va a terminar. Y tenemos que tener valentía y decir las cosas que pensamos respetuosamente. Hay mucho oportunismo. Bueno, sobre esto, hace días que después de la subida al escenario de Máximo, y pidiendo la re, hay algo que se me aparece, que es, lo escribí los otros días, ¿cuál es la diferencia entre la pista de Anillaco y la Feria de la Alegría que iba con todas las madamas precisamente a La Rioja, y la peregrinación a Calafate y la re? ¿Cuál es la diferencia hoy? Ninguna. Ah, bueno. Ninguna. Digo, yo estaba con Héctor y Cristina cuando me dicen, ellos tienen un techo alto. Sí, un piso alto pegado al techo. Tienen 30 de piso y 31 de techo. Tienen un 70% de gente que no lo quiere. Menem se despidió siendo el ganador. Sí, y ellos se van a pedir como... 25 de votos reales. Ahora, cuando huyan al nuevo gobierno los oportunistas, va a quedar el núcleo duro, que va a ser un núcleo del 6-7% de los votos.
esa izquierda resentida que odia al peronismo porque cree que ellos hicieron la revolución. Yo insisto siempre en esto, no hubo dos demonios, pero aclaremos las cosas. Que la represión haya sido genocida no implica que la guerrilla haya sido lúcida. Y esto es asesina, ¿no? Esto es muy claro, porque si no, parece que tenemos, como no están, ni los firmení no pueden ni hablar porque no tienen nada que decir, tenemos que quedarnos con el pensamiento de las madres y las abuelas, que yo respeto en su actitud, pero no en sus ideas, porque las ideas de sus hijos eran ideas equivocadas. Yo estaba en contra de esa idea, siendo diputado y amigo de ellos. Entonces no vamos a inventar una ficción de que la guerrilla fue lúcida. La guerrilla hizo daño en la Argentina. Y cuando mata a Rucci, yo fui al velatorio, yo hablé en el Parlamento, nunca se hizo la autocrítica. Sobre esa base no podemos seguir. Entonces me parece que hacia adelante es centroizquierda, centroderecha, y si el peronismo tiene capacidad, en eso Rodríguez Sá lo plantea bien, hagamos el centro que podría ser el peronismo, el UNE centroizquierda, centroderecha el PRO. Me jacto de ser amigo de Macri, de Wiener, trabajo con De la Sota, me veo con Scioli, con Massa, puedo hablar con todos. A todos les diga lo que decía recién Rodríguez Sá, sean capaces de juntarse y decirle al país, terminamos con el odio y vamos a empezar a hacer un proyecto común. No me dan mucha bolilla, bueno, pero lo planteo. Eustaquio Tolosa se llamaba el dirigente portuario, sí, que fue el jefe de la Guardia Personal de Evita, 22, 23 años. Nombraste vos a Hipólito Jesús Paz, el Tuco Paz, canciller con 29. Por ahí andaba Antonio Cafiero haciendo economía con 23, 24, 25. Cito estos tres nombres porque cualquiera puede recordarlos, como hoy pueden recordar a Larroque, Kicillof, de Pedro. Aquellos los trajo Perón, los puso allí. Estos los trajo la señora Cristina, los puso allí. Cuando... Pará. Ave María, más tarde. No, es muy simple. Perón elegía por el talento, Cristina por la obsecuencia. No, bueno, no es por el saco azul. Talento es la de... ¿No es por el saco azul? ¿Eh? ¿No es por el saco azul que los elige? No hay cosa más distante al talento que la alcahuetería. Punto. Digo, eso... Porque además, yo en serio, yo la escucho a la presidenta y a mí me irrita. Yo lo veo que aplauden ellos. Digo, ¿en qué estarán pensando, bigote? Porque en el discurso no piensan. Yo no me imagino aplaudiendo todo lo que dice alguien. Porque implica que yo renuncio a mi pensamiento y adquiero el otro. Es una cosa... Bueno, pero sobre eso hay dos cuestiones que no tenemos definidas, simplemente advierto que están. Una de ellas es la penetración de los medios masivos con los discursos. Y con esto, la jerarquización de la capacidad de hablar. Y sobre la jerarquización de la capacidad de hablar, la oposición que siempre aparece. Ella puede hablar 3 horas, ninguno de los que se oferta puede hablar 3 horas. Es cierto, las 3 horas son buena parte pavadas y devaneos con los apliques, pero no sé hasta qué punto no terminan siendo una calificación que va a trabajar sobre los otros candidatos. Si me dejas hablo 3 horas, no tengo problema. No, pero creo que el tema es que el discurso de la presidenta, yo quiero decirlo con toda franqueza, para mí carece de contenido. ¿Es un discurso político, sí o no? No, es un discurso de un fanático. Y para la historia de la política argentina es una decadencia, es un retraso. Es un discurso que cada vez expresa más al grupo chico y espanta más al resto. Entonces, digamos, cada vez más el sectarismo... Yo digo siempre, si ella en lugar del 54% hubiera sacado el 40%, hubiera sido un gobierno democrático, estaría mejor ella y nosotros. Ese 54% fue muy dañino. Bueno, pero por allí está, para cerrar esto, volvamos al peronismo y a la política. Por allí está uno de los hechos fundacionales del peronismo, que es la relación con la Corte Suprema, o sea, con el Poder Judicial, la relación con el Poder Legislativo. Cualquiera sabe, la única vez que pidió la palabra Cámpora fue para cerrar una ventana, después nunca pidió para nada. Esa Cámara de Diputados y ese eje de sí Perón, creo que también estaba, ¿o no? Vamos. Cuando el último cumpleaños de Perón tuve el honor de estar ahí charlando con él largo.
Entonces le digo, general, ¿cómo tendría que ser el Parlamento? Y el viejo me dice, yo me equivoqué. Y ahora quiero que el Parlamento sea el lugar que contenga los grandes debates de la sociedad, donde hablen las mejores espadas de todas las fuerzas políticas. Ustedes pongan los 4 o 5 más inteligentes adelante para que hablen. Detrás, los mediocres para que voten. Y al fondo, los grandotes por si un día hay piña para que peguen. No me olvido nunca porque el viejo tenía esa. Pero insistió mucho, mucho en eso y en que el futuro de la Argentina iba a ser positivo porque el mundo iba a necesitar alimento. Y le dio mucha... Digo, pero el viejo era un pensador. Pero se va diciendo... Qué maravillosa música llevo en mis oídos que es la voz de mi pueblo. Y qué negrita que te pasa Clarín. No tiene nada que ver una cosa con otra. Hay sobre esto una última, te pido una última reflexión de tu parte sobre otro hecho que es precisamente, más que el discurso siglo XXI. Venimos de un modo y de una forma, o sea, de un fondo, forma y expresión que se corresponde con el siglo XX. Y en el siglo XXI las ideas son las que estás pidiendo que sigan y el discurso es el que debemos reacomodar. Para los que van a votar, para los que están, aquel discurso de ideas es el que vale hoy. ¿De qué modo se puede actualizar? ¿Cómo es posible? Hay temas centrales. Yo le he dicho a Mauricio Macri, por ejemplo, yo le digo a todos, el Estado es un monstruo y en el Estado hay una gran injusticia porque hay burocracia y la burocracia va en contra de los que trabajan y parasita a los que trabajan. Pero las cadenas privadas se están comiendo la realidad, o sea, hay cadenas de kioscos, de farmacia, de bares, de pizzería. Es como que hay... Yo no quiero hacer estatismo en la dispersión, pero los países en serio no se comieron 10 supermercados sin pensar cuántos almaceneros volteaban. Vos pensás una sociedad, y una sociedad la tenemos que pensar entre todos. Ni el estatismo es el destino de nadie, pero el privatismo sin rumbo también se puede comer al individuo. El que compra 100 taxis hace 100 empleados que antes eran propietarios. Digo, la concentración económica y el Estado, entre los dos, los hombres parecemos insectos. Tenemos que pensar juntos cómo hacemos un futuro, donde la energía del capitalismo esté presente, porque sin eso no hay país, pero los límites de la concentración también estén presentes, porque sin eso no hay sociedad. Una última pregunta. Toda tu exposición, en realidad nuestra vida, está un poco mirando hacia atrás, somos una rueca, no es futuro, lo que tenemos siempre es el pasado. Pero en tu pasado hay un armado en el que está este relato continuo. La compañera Cristina tiene un relato en el cual los desastres del 2001-2002 son el eje, no hubo nada antes, y todo aparece bueno desde allí. Esto es muy equívoco, pero en cada discurso aparecemos de nuevo con el desastre de lo que éramos sobre esos años. Lo que te digo es, si tuvieses que ser el rewriter, el reescribidor de Cristina, si bueno, loca, ahora sobre fin de año hacía un discurso como la gente, ¿qué le dirías? Cuando vos tenés un pasado íntegro podés mirar al futuro. Cuando vos tenés un pasado dudoso, te lo inventás. Y lo que están haciendo, están inventando un pasado digno que no tuvieron. Nunca se ocuparon ni los derechos humanos, ni enfrentar la dictadura. Yo le diría lo que le dije en su momento, fue mi amiga, le cociné. No, son muchos los pecados, hermano. Digo, ¿Te perdona Bergoglio todo esto? Le cociné a Macri también, mi amplitud. Digo, no, le diría que piense que para el futuro la única salida es la humildad. Y la humildad implica convocar a todos y decir, estamos en crisis, pensemos entre todos cómo hacemos el futuro. Cuando uno cree que tiene la receta y tiene el dogmatismo y el fanatismo del sectario, uno choca contra la realidad. Apenas con humildad entre todos podemos salir. Solo no sale ni loco. ¿Y si le decís eso, vos creés que te daría bolilla? No, estoy seguro que no, pero igual se lo diría, quédate tranquilo. Listo.